Tenemos más de 55 años y cerca de 5 décadas transitando el partido de la matanza. Toda una vida, dirían nuestras abuelas. Toda una vida en un pedacito del conurbano bonaerense, puntualmente en el oeste. No somos nativos digitales, ni influencers, ni nada de eso. Buscamos reconstruir historias que escapan a una Clio con mayúsculas. Navegamos por arrabales que conocimos, añoramos y desaparecen. Esto es Dos tipos que narran desde la matanza. Episodio 8. Potreros en la matanza. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Bien, vos, José, ¿qué cuentas? Bien, acá andamos. ¿Con qué empezamos hoy? ¿Qué tomamos? No sé, me costó encontrar algún tema en particular, pero hubo un tango de uno de los escuchas de una persona que se llama Cachi Suárez de La Plata, que es compositor de tango, que me inspiró y me trasladó a buscar un tema, y el tema puntual es, no sé si estás de acuerdo, Potreros en la matanza. Bueno, interesante. Con un mate de por medio sería buen tema para desarrollar. Tengo una pregunta, en tus cuadernitos, ¿no tenés algo anotado sobre potreros o algo por el estilo? Casualmente sí, tengo algo anotado. Traje hoy un cuento, la introducción de un cuento de Alejandro Dolina, Apuntes del fútbol en Flores. Y si te parece lo leo. Dale. En un partido de fútbol caben infinidad de novelescos episodios. Allí reconocemos la fuerza, la velocidad y la destreza del deportista, pero también el engaño astuto del que amaga una conducta para decidirse por otra, las sutiles intrigas que preceden al contragolpe, la nobleza y el coraje del que se hincha sin renuncias, la lealtad del que socorre a un compañero en dificultades, la traición del que lo abandona, la avaricia de los que no sueltan la pelota y en cada jugada la hidalguía, la soberbia, la inteligencia, la cobardía, la estupidez, la injusticia, la suerte, la burla, la risa o el llanto. Los hombres sensibles pensaban que el fútbol era el juego perfecto y respetaban a los cracks tanto como a los artistas o a los héroes. Me gustó parcialmente, y te comento por qué. ¿Habla de potrero lo que acabas de leer? Bueno, no directamente, ¿no? No habla directamente de potreros, sí de los que alguna vez jugamos en un potrero, ¿no? Cada uno con nuestras características, ¿no? Estaban los que, como acá lo marca el autor, los que tenían más destreza, ¿no? Y esa destreza la llevaban a límites que al punto que se olvidaban que tenían compañeros para jugar, ¿no? El que no corría, el que estaba adelante siempre esperando para hacer un gol. Eh, Distintas características de los que habitamos alguna vez los potreros. No sé si llamarlos potreros o darle otra categoría, ¿no? Mira, justamente estaba pensando mientras vos decías, porque bueno, vos fijate cómo funcionamos, ¿no? Asociamos automáticamente lo hermoso que leíste de Dolina a potrero, ¿no? Y por ahí Dolina no sé si pensó en un potrero o pensó en algo más grande. Y volviendo a la centralidad, me parece que es complicado definir potrero, ¿no? ¿Es potrero? ¿Es campito? ¿Es canchita? ¿Es cancha? Bueno, hay todo un escalafón ahí que vos señalás, ¿no? Empecemos por lo último. La cancha, ¿qué sería? Bueno, ya un lugar delimitado, hasta en algunas ocasiones con pasto, ¿no? Que para un barrio es muchísimo, donde se jugaban campeonatos, ¿no? Esa es una cancha, que se podía encontrar en algún barrio, o todos los barrios tenían una, más o menos con esa categoría. Después tendríamos los campitos, ¿no? En esa cancha, bueno, ¿quién habitaba en esas canchas? Los viejos. Los que para cuando éramos niños eran los viejos, que podía ser hasta pibes de 18 años para arriba. Canchas emblemáticas en La Matanza, la cancha 12, la cancha de Sociedad de Fomento 9 de Julio, en González Catán, la cancha de los curas. Donde cada La, campeonato era todo un evento la cancha de la Liga en Gregorio de la Ferrere. también.
Habíamos comentado alguna cosa sobre la cuestión del prestigio de esos campeonatos, ¿no? Se jugaba realmente por el barrio, más allá si había dinero o no había dinero para el que ganara, la cuestión era el prestigio y la camiseta, ¿no? Se jugaba por la camiseta y era muy importante conformar esos equipos, que seguramente no lo conformábamos, por lo menos yo jamás lo conformé, los que jugábamos en el campito, ¿no? O los que jugaban en el potrero. No sé si vos ves ahí alguna diferencia entre campito y potrero. Trato de poner en palabras lo que sería un campito y un potrero, ¿no? A ver, para los que están escuchando, estamos hablando de una matanza de la década del 70, 80. Una zona suburbana, muchos terrenos baldíos, y empezar a construir un potrero o un campito o la canchita era toda una tarea colectiva de los pibes de los distintos barrios, ¿no? Había que limpiar ese sector, te encontrabas con piedras, con restos de chapa, de lo que sea, y no tenía una dimensión de una cancha reglamentaria. Podía tener 10 por 30, 15 por 30, y había toda una escenificación de ese campito, de esa canchita, ¿no? El campito lo asocio un poquito más con la cuestión de la naturaleza, ¿no? Se gana un espacio, a veces entre comillas bosque, rodeado a veces de árboles y yuyos, ¿no? Pasto muy alto, y se gana ese espacio a partir de que se juega, ¿no? Se juega y la pelota en algún momento se puede perder entre los árboles, entre los yuyos. El campito tiene una característica diferente al potrero. Como bien dice la palabra, ¿no? Potrero, el lugar donde se cuidaban los caballos, ¿no? O vacas en su momento. Entonces el potrero podía llegar a ser delimitado, no estaba rodeado necesariamente de árboles o gran cantidad de árboles y yuyos. Sino de la vecina que se quejaba y no te devolvía la pelota, digamos. Exactamente, ¿no? La pelota se encontraba fácilmente aunque se fuera lejos, cosa que no pasaba en el campito, donde a veces se perdía la pelota y ya era muy difícil encontrarlo. Se encontraba, pero uno tenía que realizar un trabajo. Y todas esas cuestiones que se daban en el campito, el potrero, esos límites que estaban muy difusos, ¿no? Ahí no tenemos una cancha de fútbol donde tenemos los límites de la cancha, entonces hasta es difícil nombrar la cancha, ¿no? Ahí la habilidad le ganaba al límite. Entonces si vos eras habilidoso podías estar eludiendo rivales 100 metros a la redonda o a 100 metros del arco, ¿no? Hacia la derecha o hacia la izquierda, nadie te iba a decir se fue afuera. Digamos que eran donde te entrenabas para ir a jugar a una cancha, ¿no? Y generalmente era un espacio de socialización muy interesante. Estabas con tus amigos mucho tiempo en el potrero, en el campito o en la canchita, y eso habilitaba jugar 5 contra 5, 1 contra 1, hacer penales, ¿sí? U otra cosa, estar simplemente en el campito. Y la justicia venía de los propios integrantes de los dos equipos, ¿no? Había asambleas permanentes y rápidas donde se decidía si la pelota se fue afuera, si fue gol, si fue penal, si este tipo está pegando mucho. Y eso eran los 10, 11, 15 que estaban jugando ahí de los dos equipos, parlamentaban rápidamente las decisiones. No había un árbitro, no había un entrenador, como ahora la mayoría de los pibes van a entrenar a clubes, ¿no? Y tienen el entrenador, el preparador físico, hasta algunos tienen hasta el psicólogo. Ahí era todo, era un ágora, ¿no? Una gran asamblea de jugadores y rápidamente se llegaba a una conclusión de que si era gol, si no era gol, cómo continuaba el partido, cuándo se terminaba, ¿no? El partido. Sí, el partido que eran eternos. Terminaban generalmente cuando te llamaba tu vieja con un grito a comer, o cuando ya la visibilidad era imposible para jugar. Cuando se iba el dueño de la pelota. Cuando se iba el dueño de la pelota, por también. Eso se trataba que el dueño de la pelota viviera cerca del campito y fuera un tipo que tuviera un tiempo laxo, ¿no? Que pudiera estar muchísimo tiempo y la madre no lo molestaba con el final del partido. Otra forma de terminar un encuentro era cuando se hacía de noche. Entonces cuando se acababa la luz, se acababa. Sí, no solamente se jugaba por tiempo, sino a goles. A los 6 goles te ibas. Y también me gustaría rescatar otra cosa, ¿no? La cuestión estética del potrero, ¿no? A ver. Qué sé yo, montar un arco en un potrero era
toda una cuestión creativa, ¿no? No quedaba un solo arco derecho, un hilo, maderas, tablones. Las supersticiones, ¿no? Ujú. Uno que, en mi caso, que siempre fui bastante tronco, bastante malo para jugar, ¿dónde va el que juega mal? Al arco. Entonces las supersticiones, no, yo quiero el árbol, ¿no? Ese que es el arco, ¿no? Que da contra la determinada arboleda, yo quiero ahí. Porque en el otro arco me llenan de gorro, ¿no? O el arco donde no te da el sol de frente. Muchos mitos que van dando vuelta alrededor de los que juegan y los que comparten ese tiempo prolongado. Y había también, vos hablabas de árboles, ¿no? Qué interesante, ¿no? Hay un cuento también de Dolina, ¿no? Que habla de, para tirar el córner había justo un árbol en intersección, ¿no? Para donde tirar el córner. Y eso me lleva también a pensar a nuestros potreros, ¿no? Qué sé yo, había potreros privilegiados que tenían plantas que para nosotros era como ir a McDonald's prácticamente, ¿no? Qué sé yo, las plantas de níspero, lo digo así como suena, níspero, no. A veces había de quinotos. De quinotos, moras, que para nosotros era, como dije anteriormente, ir a McDonald's, ¿no? Esperábamos toda esa situación para compartir, ¿no? También el potrero era una situación, el potrero o el campito era una situación de reunión, ¿no? No exclusivamente para el fútbol, sino para otras temáticas. Pero si me ciño al fútbol, qué sé yo, dificultades para tener una pelota, ¿no? Era el lugar donde se cosían las viejas pelotas, ¿no? Donde todos jugaban, ¿no? Donde todos jugaban, pero a ver, coser una pelota para muchos de las generaciones jóvenes era una cuestión increíble. ¿No? Porque estamos hablando de pelotas con cámara y no solamente... Engrasar la pelota. Bien, engrasarla para que no se te corten los tientos, y el que sabía coser una pelota tenía una jerarquía. Bueno, ya estaba a otro nivel. Otro nivel. O incluso jugar con viejas pelotas de goma rayadas, que eran pulpo, por ejemplo, que, a ver, cabeceabas con esas pelotas y te desnucaban prácticamente. Sí. O pelotas que tenían su historia, ¿no? Con esta jugó mi viejo y la trae uno, no, juguemos con la pelota de aquel, que es una pelota, no sé, de tal campeonato, que tienen su historia también y que era muy importante para los que compartían ese espacio, ¿no? Sí, vos decías, yo tengo recuerdos del potrero en Isidro Casanova, el Bajo. Se llamaba el Bajo porque estaba en un desnivel, porque eso había sido un viejo horno de ladrillos. Ajá. Entonces era el lugar donde sacaban la tierra para el pisadero y vos tenías el potrero, imagínate cuando llovía, era una inundación. Entonces era interesante las estrategias cuando la pelota se iba a determinados vecinos, ¿no? Había vecinos que te la devolvían, había otros que te la devolvían pinchada y había tipas que eran muy complicadas para devolverte la pelota. Entonces había toda una estrategia de invitar al que tenía más cara angelical a ir a pedir qué cosa, la pelota. La pelota. Y después tenemos la metamorfosis, ¿no? Del potrero, del campito. Cuando va adquiriendo prestigio, ¿no? Eso yo lo he visto no muy lejos de mi casa cuando era niño. Entonces en principio era un campito. Pasó a ser un potrero, empezó a estar marcado y terminó siendo casi una cancha donde el verdulero de la esquina empezaba a vender gaseosa los domingos cuando se juntaban y ya había campeonato. Y todo había empezado hacía 10 años atrás o 15 siendo un campito. Entonces fue prosperando o no, porque fue perdiendo toda la magia que tenía al principio ese campito y después el potrero, y terminó siendo una cancha donde los pibes que éramos del barrio quedamos relegados, ¿no?, a buscar otro campito en las afueras de lo que había sido nuestro campito original, ¿no?, que fue apropiado por los viejos, ¿no?, por los viejos, por el supuesto prestigio y por un espacio que fueron ganando a ese bosque inicial que estaba ahí en esa media manzana. Otra cuestión, ¿quién jugaban los equipos, ¿no? ¿A quién elegía, ¿no? El famoso pan y queso, donde todos jugaban, pero ¿a quién se elegía? ¿A los mejores para tu equipo? ¿Cuál es tu opinión? No, uno me parece que no elegía jugar con los mejores, sino es como el tango de Torello que dice, jugaba dejás izquierdo para estar cerca de mi corazón, ¿no? Entonces la idea cuál era, era jugar con los tipos con los que vos eras amigo, no con los que mejor jugaban. Y también me permito introducir esto, la estética de esos campitos, ¿no? Uno si lo mira retrospectivamente, pantalones cortos deshilachados, zapatillas, ¿no?, que era todo un problema cuando ibas a jugar
al campito. La preocupación de tu vieja, no vayas a jugar con la zapatilla nueva. ¿Por qué? Porque era extremadamente costoso, ¿no? Y no se iba con esa zapatilla nueva. No se iba, y algo interesante, se llegaba a jugar hasta en pata. Sí, sí. En última instancia era mejor que jugar con botines, ¿no? Porque el que iba con botines o sabía jugar muy bien o seguro que iba a cobrar eso, ¿no? Sí, Ya estamos le iban a hablando de pegar. lugares donde el césped escaseaba, era todo tierra, entonces jugar con botín era una locura. Y también lo que era muchas veces majestuoso eran los viejos partidos que se hacían bajo la lluvia y con la cancha embarrada. Y las grandes jugadas que hemos visto en los potreros y las grandes atajadas, que uno dice, bueno, pero yo no las veo por televisión ahora. Esas las vimos en los potreros, en los campitos, en esas canchas de barrio. No fueron inmortalizadas, pero nosotros las recordamos como jugadas impresionantes, donde en una tarde-noche de lluvia, y bueno, ese que vino una vez a jugar, hizo una jugada impresionante, y otra tajada del negro Juan, que vos decís, ¿cómo llegó ahí abajo? Y el tipo llegó y la sacó al lado del árbol. Fue un momento irrepetible, que hacen realmente a un compartir que yo creo que ya se va perdiendo, ¿no? Esa forma de compartir donde lo interesante de que todos deciden cuándo empieza, cuándo se juega, no hay banco de suplente, no hay técnico que te grite de afuera, no hay padres que te digan, che, qué bien que jugado, qué mal. En tal caso, un viejo que pasa por ahí y se pone a ver a los pibes, ¿no? O dos viejos del barrio se ponen a ver a los pibes y nada más. O sea, el verdadero concepto de libertad. Libertad entendida como que los que compartimos ahí tenemos derecho a decidir todo lo que pasa ahí. Que no ocurre cuando encendemos la televisión y vemos un partido de fútbol. Sí, y vos marcaste algo, era interesante la relación con la pelota, ¿no? A ver, vos decías que grandes jugadores, el buen trato hacia la pelota, ¿no? Qué sé yo, pegarle de puntín era terrible. Pegarle a un compañero Sí, sí. porque sí estaba mal visto, sino lo que se privilegiaba era el dominio de la pelota. Y no solamente de eso, me parece que era un espacio de sueños para reproducir cosas que imaginábamos por radio también, qué sé yo. Los que jugábamos entre la década 70 y el 80 soñábamos con ser, qué sé yo, Mouso, Bocini. A ver, era toda una experiencia, pero no para ser famoso y estar en un medio de televisión, sino por uno le envidiaba el trato que tenían con la pelota. Me pongo del lado de Bocini. ¿Y Bocini qué envidiaría de los que estábamos en el campito? ¿No? ¿Qué envidiaría? Por ejemplo, se me ocurre algo, ¿no? Yo creo que es producto de eso, en Zárate y todo lo demás. Claro, lo que pasa es que hubo Bocini que siguió hasta la edad de Bocini jugando en los campitos. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no habrán prosperado tal vez económicamente, pero jugaron sin presión y disfrutando del juego toda la vida. No solamente eso, me permito hacer una cuestión personal. Si estás escuchando, Pajarito Parrillas, para vos esto. Tengo una anécdota muy interesante, sería año 86, 87. Mi potrero El Bajo jugaba contra los de la Borba, la fábrica de caño. Y nuestro mejor jugador era Pajarito Parrilla. ¿Sí? Que por una cuestión de que tenía la familia de padres separados, pasaba una temporada en Isidro Casanova y una temporada en Mar del Plata. Y era tan bueno que había empezado a jugar en Kimberley de Mar del Plata. ¿Sí? Fue increíble. ¿Sí? Termina de jugar un sábado en Kimberley de Mar del Plata, que en ese momento estaría en el Nacional A o una cosa de esa. Viaja de Mar del Plata para jugar la final contra los tipos de la fábrica de caño de la Borba. Y la pregunta es, ¿se tuvo que pagar el viaje? Siendo semiprofesional, el tipo viene y arriesga su físico para jugar en un potrero. Entonces eso me pareció de una belleza, de una construcción de códigos, digamos, o de parámetros culturales que determinaron qué cosa, una relación con la pelota. Claro, y con el fútbol. Y con el disfrute, ¿no? Y con el disfrute. ¿Por qué vuelvo al barrio a jugar? Y porque primero porque salí de ahí. Y segundo porque disfruto. Más jugando en el barrio que jugando tal vez en el club profesional que estoy desarrollando mi actividad. Y también el campito ha sido lugares de fracasos también, ¿no? Es muy interesante, qué sé yo, pruebas, te ibas a probar a determinado club. Y vos estabas convencido que jugabas muy bien en el potrero y cuando ibas a una cancha de 11 no sabías ni para dónde arrancar, ¿no?
O lo mismo, pasar del campito, no al futsal o fútbol 5. Antes se llamaba papi fútbol o baby fútbol. Era una dinámica totalmente Diferente. diferente, ¿no? Claro, el campito sería el caos, ¿no? El El caos caos, creativo. el caos creativo, entonces generaba qué cosa, esa ambivalencia, ¿no? A ver, juego también, me siento también en el campito, pero cuando yo tengo que enfrentar otras situaciones no son muy... Claro, porque digamos, ya cuando hago el fútbol del club es sobre baldosa, ¿no? Y ahí ya soy observado. Es una dinámica completamente diferente. Sí, a ver, me parece que siempre reitero lo mismo, ¿no? Lo que expresamos no lo expresamos ni con nostalgia, ni con tristeza, ni con añoranza, Bueno, ¿no? Sino que, digamos, eran formas de existencia que han desaparecido, ¿no? Y lo que revaloro es que era gratis todo. No tenías que ir a la escuelita de fútbol, no tenías que ir a determinado lugar, y se vivenciaba el fútbol como una actividad cultural, me parece, y de sí, sí, relación sí. social. ¿Sí? Y tenías, como vos marcabas hace un rato, la posibilidad de tomar frutos de los árboles, no había que ir a McDonald's, ¿no? A hacer un gasto y después de ese encuentro, de ese partido, de ese compartir, uno podía meterse a juntar, digamos, determinadas... Sí, y no solamente eso, sino las cuestiones de lenguaje también que habían en los potreros, ¿no? No seas comilón, pasala, eh, no le pegues con el El puntín, sobrenombre, ¿no? el Vos hablaste sobrenombre. de pajarito, ¿no? Los hábiles son livianos, ¿no? ¿No? Los hábiles son livianos. ¿Por qué? Porque, ¿qué es un jugador sino un bailarín con una pelota? Bien, los hábiles y no solo, imagínate si te ponían hacha de sobrenombre. Hizo defensor. Soy defensor y Hizo defensor. Hizo bastante cruel, digamos, ¿no? Pero justamente en el campito estaba bien visto, es lo que recuerdo, el que era defensor y iba a los pies y quitaba la pelota limpiamente. Eso era visto como casi artístico, ¿no? Porque tener la justeza en velocidad de quitarle la pelota al delantero, ¿no? Sin lastimarlo, sin tocarlo, eso era de muy poco, yendo al piso, ¿no? Yendo al pie, ¿no? Es muy interesante. Y ese lenguaje también era interesante, ¿no? Porque era un lenguaje oral, pero también un lenguaje visual y un lenguaje de gestos, ¿no? A ver, vos jugabas, estabas tan acostumbrado a jugar con determinados tipos que vos te mirabas y ya sabías cuál era la jugada. Sí, sí, por eso también estaba la novedad cuando venía alguno de otro barrio, ¿no? Que estaba mirando, ¿no? Tal vez, porque a veces la franja etaria no jugaba mucho, tal vez si era mayor, vení, ¿querés jugar? Y el tipo se metía y jugaba, a veces pasaban sorpresas, ¿no? O era muy habilidoso, ¿no? Y pasaba una vez por el barrio y el equipo que lo tenía ganaba seguro, o pasaba todo lo contrario, pero ya daba un toque diferente a ese partido que... Sí, incluso se generaban situaciones muy particulares en torno a un partido de fútbol, qué sé yo, locutores improvisados, ¿no? Yo he jugado partidos donde uno, qué sé yo, tenía un problema, estaba quebrado algo de eso y estaba tan aburrido mirando el partido que te terminaba, ¿qué cosa? Relatando, Sí, ¿no? sí, los que estaban atrás del arco, ¿no? Que por algún motivo no querían jugar. Entonces, el pescador, el famoso pescador, que era alguno que estaba un poquito excedido de peso, pero eran terribles número 9 porque llegaba la pelota al área y los tipos hacían goles, ¿no? La mayoría de ellos eran definidores impresionantes, no corrían demasiado, pero eran los pescadores que obviamente jugaban sin posición adelantada, porque estaban No. siempre adelantados, ¿no? Todos esos personajes que únicamente se puede dar en un potrero o en un campito. Sí, no solamente, a ver, qué sé yo, con el tema de las medias, ¿no? Yendo a la vestimenta, ¿no? Qué sé yo, jugar con las medias altas era una cuestión Mal visto. imperdonable. Mal visto. A ver, Mal visto. siempre se jugaba con las medias bajas, con el pantalón a donde, afuera. El que escupía, escupir era una cuestión. Terminar el partido y no estar embarrado o sucio era una señal de que uno no hizo lo que tenía que hacer en el partido, ¿no? Probablemente la próxima tarde no te llamaban tus amigos para ir a jugar. Y los que se dedicaban a ser arquero era lógico, había dos grandes figuras a imitar, ¿no? El que se dejaba el pelo largo y agarraba un poco de hilo y hacía la vincha como Gatti, o después el otro que trataba de imitar salidas del Pato Filiol. Claro, claro. Las dos miradas filosóficas diferentes
del arquero, ¿no? El que tenía una lógica caótica, que era Gatti, y el otro que era la razón pura, digamos, ¿no? Lógicamente lo que había que hacer en el momento que había que hacerlo. Bueno, la diferencia entre, ¿no?, un artista, ¿no?, y alguien que hace su trabajo, ¿no? Como en el caso de Filiol. Bueno, creo que hemos avanzado bastante. Sugerimos cosas, ¿no? En lo futbolístico, no en lo estrictamente en Matanza, sino que hay grandes escritores y narradores que han abordado el fútbol, como Eduardo Sacheri, como Fontana Rosa, como Dolina, Pacho Donel, también. Pacho Donel, Osvaldo Soriano. Y es interesante cómo han captado esas estelas sociales y culturales del fútbol. Bueno, tenemos que empezar a cerrar. Sí, tenemos un problema. La pelota se fue lejos y no sé quién lo va a ir a buscar, ¿eh? ¿Qué problema, no? Sí. Si es en el campito yo no voy. Si es en el potrero le iré a pedir a doña Chela con cara de bueno que la devuelva, ¿no? Bueno, gracias por escuchar. Los invitamos a seguirnos en el Facebook y en nuestro canal. Y bueno, esto fue Dos tipos que narran desde la matanza. Hasta la próxima.